¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva clase de portafolios de inversión. En esta clase vamos a estar revisando el lab número 4, que en particular va a corresponder a los temas que hemos visto en clase de los portafolios MSR y el portafolio GMB, que si no mal recuerdan, corresponde a los portafolios del Sharpe Radio máximo para el MSR y el portafolio de la varianza mínima para el GMB. En clase ya vimos a grandes rasgos cómo funcionan y aquí ya nos vamos a enfocar en la parte un poco más práctica que va a corresponder a cómo calcularlos para diferentes periodos de tiempo y empresas correspondientes. Entonces aquí es donde vamos a utilizar pues, la plataforma, en este caso de Python a través de Google Colab para descargar la información y hacer los cálculos correspondientes como ya vimos en los anteriores labs. Entonces, este link debe estar en la plataforma, el lab número 4, nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, como siempre, lo primero que hay que hacer es conectar el cuaderno. Esperamos unos segunditos, nada más a que se conecte y ya se pueden ejecutar las celdas. Y vamos a empezar. Primero, esta parte 1 son funciones que ya vimos en labs anteriores, pero como depende todo esto de esas funciones, pues vamos a irlas cargando, ¿no? Entonces aquí vamos a ir, esta es la parte de las librerías. Esto de acá nos va a permitir nada más evitar que se haya una notación científica y nos cueste un poco ver bien los numeritos. Entonces, nada más quito la notación científica. Y aquí hay una primera función, que esta función es para descargar la información. No recuerdo que esté previamente. Esto ya lo usamos, pero aquí lo estoy tratando de optimizar. Entonces, vamos a poder descargar información de varios tickers a la vez. Entonces, en vez de ponerlo de uno en uno, vamos a descargar información de varios al mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a requerir los tickers en una lista, la fecha de inicio y la fecha final, que en automático se va a poner a la fecha de hoy, pero no necesariamente tenemos que utilizar dicha fecha, ¿no? Entonces aquí ejecutamos esta celda, todo bien, y vamos a ver un ejemplo. O sea, si yo quiero descargar la información de estas tres empresas, vamos a descargar de Apple, de Microsoft y de Google. Aquí, ojo, acuérdense que este punto .mx significa que lo voy a descargar con su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, vamos a observar sus valores en pesos mexicanos, ya no en dólares como habíamos hecho previamente. Entonces, esto es nada más para un análisis un poquito más coherente con nuestra realidad desde la perspectiva de México, ¿no? Entonces, descargo aquí la información y ya sabemos que para visualizar la información que se guardó en la variable precios, nada más tengo que utilizar el comando precios.head y nos va a mostrar los primeros 5 registros. Entonces aquí la información la descargamos, como no le indicamos ningún argumento de fechas, lo que hace la función es en automático utilizar del 1 de enero del 2024 hasta el día de hoy. O sea, descargó información de casi 2 años, ¿no? O sea, del 1 de enero de 2024 hasta hoy que estoy ejecutando el código, que es 13 de octubre de 2025. Entonces, información de 22 meses. Y bueno, es para estas tres empresas y eso es lo que se nos ve acá. Puedo comprobar que llega hasta ahí. En vez de usar head, uso la función tail y me va a mostrar las últimas fechas, que son justamente las de estos últimos días, ¿no? Entonces nada más ahí el dato. Pero bueno, vamos a utilizar otra que nos va a permitir calcular los porcentajes. También ya lo hicimos previamente. Los rendimientos, perdón. Entonces ya no voy a visualizar los precios de cierre, sino voy a visualizar los rendimientos día a día. Entonces, de nuevo, nada más usando esta función, la percentage change, que ya sabemos que calcula el cambio porcentual de un registro a otro. Esto ya lo vimos en labs previos, pues estoy yendo tan rápido. Igual el rendimiento anualizado, lo vamos a aplicar para cada uno de ellos. Estos rendimientos no nos van a servir como tal, nos van a servir para calcular el rendimiento anualizado. Y aquí está, ¿no? Apple tiene un rendimiento anualizado de 23.51%, 43% para Google y 25% para Microsoft. Y así como tenemos estos, nos interesa también tener el rendimiento del portafolio, que básicamente es una función que lo que hace es multiplicar los pesos o las ponderaciones por los rendimientos. O sea, literalmente es un producto punto, ¿no? De álgebra lineal. Entonces aquí tenemos los pesos, vamos a suponer que... Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El primero, nosotros vamos a meter los datos manualmente. Por ejemplo, yo tengo los pesos de 60% y de 40%. Los tengo que meter en este formato porque así funciona la librería NumPy de Python. Así que si quiero meter los datos de esta manera, tengo que mantener este formato y únicamente voy a variar los valores que están aquí adentro. Eso sería para los pesos, o sea, las ponderaciones que ya sabemos que deben de sumar 1.
.4, .6 y .4, pues sí suman 1, entonces está bien. Y aquí en Returns vamos a poner los rendimientos. Aquí ya puede ser cualquier cosa. Aquí estamos suponiendo que mi portafolio tiene 2 activos y yo estoy tratando de encontrar el rendimiento del portafolio que tiene 60% en el activo A, por eso aquí es 60%, y 40% en el activo B, por eso aquí es .04. Y los rendimientos de los activos son 8 y 12, entonces escribo aquí .08 y .012. Y ya aplico literalmente la función que acabo de definir, portafolio return, que es esta función de acá, que recibe primero los pesos, recibe después los returns y nos devuelve el rendimiento, ¿no? Dice el rendimiento del portafolio es de 9.60%. Nada más multiplico esto por esto más esto por esto. Fácil. Si por el contrario quiero utilizar lo que acabo de obtener, esto de acá, pues esto lo va a leer Python como un vector de 3 elementos, 1, 2 y 3. Entonces, pues tengo que definir aquí unos pesos también de 3 por 1, que en este caso serían estos, serían 30%, 30% y 40%, suman 1. Entonces, cuando yo aplique la función, pues nada más vuelvo a ejecutar nuevamente y nos va a dar esta ponderación, ¿no? Que básicamente es este 3, este 3 y este 4 por estos rendimientos anualizados de aquí. Se hace esa ponderación y ya está, ¿no? Entonces, pues nada, esas son dos maneras de usarlo, una con datos manuales y otra con datos que hayamos descargado previamente nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ya calculamos? El rendimiento de un portafolio a través de pues, estos dos métodos diferentes. Y así como está esto, pues también podemos querer la volatilidad del portafolio. Habíamos visto que la volatilidad de un portafolio era esta fórmula que tiene que ver con Proba 2, o bueno, que surge un poco en Proba 2, que es el vector, el transpuesto del vector de los pesos por la matriz de covarianza por los pesos y esto sacándole su raíz cuadrada. Entonces, de nuevo, hay dos maneras. La manera manual, que es yo poner los datos manualmente. Primero defino los pesos, vamos a poner los mismos, 60 y 40%. Y la matriz de covarianzas, aquí la puse manual, aunque va a ser raro que nosotros metamos una matriz de covarianzas manualmente, pero pues sí puede suceder, ¿no? Recuerden que, ¿qué tiene que cumplir? Que es una matriz simétrica y que en la diagonal se encuentran las varianzas, ¿no? Entonces aquí está la varianza de A, la varianza de B y la covarianza de A con B. Entonces nada más ahí datito y aplicamos la función portfolio ball weights por la matriz de covarianzas y nos da esto, ¿no? Bueno, aquí falló porque no definí esto previamente. Aquí ya debe de funcionar, ¿no? Ok, da la volatilidad esperada, perdón. Y luego, si lo quiero hacer de manera no manual, sino con datos que yo haya calculado previamente, por ejemplo, aquí estoy usando rendimientos. ¿Qué es rendimientos? Rendimientos es esto de aquí. Perdón. Son los rendimientos que habíamos calculado previamente, ¿no? La lista de rendimientos diarios. Entonces, si yo quiero calcular su matriz de covarianzas, pues tengo que utilizar esta función, la función COV, que es para la matriz de covarianzas. Y como son rendimientos diarios, pues lo que yo tengo que hacer es multiplicarlo por 252, que son los días de operación que hay en un año, ¿no? Esa es una fórmula que también ya vimos previamente. Entonces lo ejecuto y ya tengo los pesos que ya los definí previamente y ya tengo la matriz de covarianza que acabo de calcular, que de hecho, bueno, si no quieren estarlo viendo a ciegas, vamos a ejecutar este comando para ver la matriz de covarianzas. Entonces aquí está. O sea, al darle la base de datos que tiene los rendimientos de todos los días para estas tres empresas, si yo ejecuto el comando cov, me devuelve esta matriz de covarianzas, ¿no? Donde estos elementos de la diagonal vienen siendo las varianzas de cada una de las empresas. Y estos elementos de aquí, pues este por ejemplo y este son la covarianza de Google con Apple y aquí la covarianza de Microsoft con Apple y esta la covarianza de Microsoft con Google, ¿no? Entonces, también puedo hacer otro análisis, puedo hacer análisis de varianzas, puedo hacer análisis de covarianzas, incluso hay temas estadísticos que pueden checar y pruebas también de normalidad, pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? No estamos viendo nada de eso ahorita. Entonces aquí está, y una vez que ya tengo esto, pues aplicando la formulita esta de acá, que es ponderaciones por matriz de covarianza por ponderaciones, llegamos a la volatilidad del portafolio, ¿no? Entonces, en este caso, esto significa que un portafolio que está compuesto por 30%, 30% Apple, 30%
Microsoft y 40% Google, tiene una volatilidad esperada del 22.36%. Entonces, hasta aquí, todas estas funciones son funciones que ya habíamos usado previamente, pero las estamos poniendo ya en términos de portafolios y teniéndolas aquí listas para utilizar con lo que sigue. Ahora vamos a utilizar estas dos nuevas funciones, van a permitir, bueno, estas dos nuevas paqueterías más que nada. Una nos va a servir para graficar y la otra nos va a servir para optimizar. Vamos a pasar al rendimiento del portafolio, que creo que esto ya estaba definido previamente, pero vamos a volver a ejecutarlo. Y este también ya estaba definido previamente, vamos a volver a ejecutarlo nada más. Y vamos a definir una función que se va a llamar MCR, que va a ser para calcular el Maximum Sharpe Radio Portfolio. ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar la tasa libre de riesgo, va a necesitar el vector de los rendimientos, en este caso van a ser los anualizados, y la matriz de covarianzas, o sea, lo que ya hemos estado calculando en los últimos fragmentos de código. Aquí no tiene tanto caso que se los explique, básicamente lo que hace es enunciar todas las posibilidades y quedarse con el de mayor valor, que eso fue algo que les fui diciendo en clase, ¿no? O sea, ese va a ser nuestro proceso de optimización, entonces vamos a evitarlo por este momento. Y aquí también, el Global Minimum Variance Portfolio lo que hace es simplemente calcular para un número n de elementos de mi matriz de covarianzas y minimizar el MCR que ya había visto previamente. O sea, va a tomar los elementos que aparecen en el MCR y se va a quedar con un elemento en particular. Entonces, bueno, esto también vamos a omitirlo porque no nos interesa entrar en detalle. Lo que sí nos interesa es la parte de la frontera eficiente, que bueno, va a utilizar justamente estos dos elementos de aquí, ¿no? Para se definieron. Entonces voy a ejecutarlo. La frontera eficiente va a tener varias funciones. Vemos que va a estar aquí el retorno del portafolio, el volumen del portafolio, que ya habíamos definido previamente, pero nos va a seguir en particular aquí, entonces lo vamos a volver a ejecutar. El MCR que acabamos de definir también, es el anterior. El GMB lo volvemos a ejecutar. Y aquí es donde está lo importante, la clase frontera eficiente. Esta clase va a ser la que vamos a utilizar nosotros para poder crear la frontera eficiente, que es la curva que vimos originalmente en clase. Entonces, esto nos va a importar tanto, vamos a irnos directamente a los argumentos que nos interesan. En este caso, para poderla construir, vamos a necesitar estos dos argumentos, que va a ser nuestro vector de rendimientos esperados, que acuérdense que son los anualizados que habíamos calculado previamente, que son estos de acá. Vamos a ver si los encuentro rápidamente. Son estos, ¿no? Estos rendimientos anualizados. ¿Qué más? Y la matriz de covarianzas, que también ya la calculamos. Ahora, ¿qué otras cosas vamos a poder tener por aquí? Vamos a poder tener una función para minimizar la volatilidad, que es la que nos va a permitir calcular el GMB y también para calcular el MCR, ambos. Una función para optimizar los pesos, que también va a servir para la parte de la optimización. Estas funciones no las vamos a utilizar nosotros como tal, sino que esta clase las utiliza para poder realizar lo que le pidamos. Entonces, están aquí definidas porque se requiere, pero nosotros como tal no vamos a utilizar estas. Vamos a utilizar unas en particular, ¿no? Entonces vamos a ignorar estas iguales. Estas va a servir para generar los datos de la frontera eficiente. Nada más recibe cuántos puntos quiero generar. Aquí voy a tener nuevamente una función para generar el Global Minimum Variance Portfolio. Aquí otra función para generar el MCR. Y aquí otra para generar la Capital Market Line. Pero de nuevo, todas estas funciones nosotros como tal nos van a servir, si no nos vamos a quedar únicamente con esta de acá, que nos va a servir para graficar todo lo anterior. O sea, va a ser más fácil para nosotros. Hoy vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que hay una función grande que es esta frontera eficiente y dentro de ella hay varias subfunciones que son las que van a cumplir lo que le pidamos. Entonces todo esto de aquí, nada más tenemos que entenderlo a grandes rasgos, no nos importa tanto. Aquí tenemos otro también para poder mostrar esa frontera eficiente, otro para mostrar el portafolio de MCR, otro para mostrar el GMB, otro para mostrar los puntos de la Capital Market Line, ¿no? Cuando quiera ver esos puntos en particular. Entonces, bueno, mucho rollo. Vamos a ejecutar esto y vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, que es utilizarlo. Eso es donde realmente vamos a tener valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues vamos a partir desde el principio. Primero todo esto que está aquí,
ustedes van a poderlo ajustar. De hecho, en el ADA van a tener ejercicios, van a tener que ajustarlo para lo que sea que yo les esté pidiendo. En este caso vamos a ver un ejemplo en particular, que es que yo les pida información de estas tres empresas: Apple, Google y Microsoft, ¿ok? Para México, ojo aquí, ¿no? Tiene que ser el ticker .mx y se los pido para México. Entonces, ejecutamos este código. Si les llego a pedir información de otras empresas, tienen que aquí modificar los tickers correspondientes y ponerlos o quitarlos. Vamos a utilizar información de todo el año de 2024. Entonces, del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024 en este formato. Si les llego a pedir información de otra fecha, pues modifiquen esto nada más. Lo ejecuto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues recuerden que hay que obtener los rendimientos y la volatilidad. Era lo que necesita nuestra frontera eficiente. Entonces, lo primero que hay que hacer es usar esta función para descargar la información. Descargo la información, cargo un momentito y ya se descarga la información. Vemos que todo esté bien. Sí, sí parte de enero. Ok, seguramente el 1 de enero fue domingo, entonces por eso no está ese día. Y calculo los rendimientos diarios. Y después de calcular los rendimientos diarios, calculo el rendimiento anualizado y lo guardamos en la variable rent. Ya tenemos el rendimiento anualizado. ¿Qué más nos falta? La matriz de covarianzas. ¿Cómo lo hago? Pues con esta información de acá, con los rendimientos diarios, aplico la función cov, lo multiplico por 252 y obtengo la matriz de covarianzas. Entonces, ya tengo mi rendimiento anualizado y ya tengo mi matriz de covarianzas. Eso significa que ya puedo ejecutar esta función. Esto de aquí es crear el objeto nada más. Vamos a ejecutarlo. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que recibe? Recibe los rendimientos anualizados que acabamos de calcular y la matriz de covarianzas que acabamos de calcular. Entonces aquí ejecuto. Requiere una tasa libre de riesgo cuando estemos haciendo esto. De nuevo, esto también, si yo les llego a dar otra tasa libre de riesgo, pues modifiquen el valor. Si yo les llego a dar una tasa libre de riesgo de 10, pues pónganle aquí 10. Si les llego a dar algún otro valor, pues pongan el valor correspondiente. Entonces aquí vamos a definir una tasa libre de riesgo anual del 9%. Y vamos a usar, una vez que ya tenemos esto creado, ya podemos utilizar todas las funciones que estén aquí. Por ejemplo, aquí tengo una función para mostrar puntos de la frontera eficiente, una función para mostrar el MCR, otra función para mostrar los puntos de la Capital Market Line. Esta sí nos interesa, que es mostrar la frontera eficiente, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa del plot. ¿Dónde está? Es acá. Fíjense de cómo se utiliza. Del objeto que acabo de crear que se llama EF. Este objeto se llama EF. Le pongo un punto y escribo la función correspondiente, ¿no? En este caso, ¿qué nos está diciendo? Primero dice aquí 50. ¿Este 50 qué es? Me voy a la función y este 50 número de puntos que quiero generar para la frontera eficiente. Entonces le puse 50. Show GMB es si quiero mostrar el portafolio de la varianza mínima. Show CML es si quiero mostrar la CML, la Capital Market Line. Y Risk Free Rate es la tasa libre de riesgo que voy a utilizar. Entonces nos vamos a querer mostrar todo eso. Entonces vamos a ponerle Show GMB True. Quiero ver el Global Minimum Variance Portfolio. Show CML True. Quiero ver el Capital Market Line. Y Risk Free Rate. Pongo esta de acá. O incluso puedo haber puesto directamente el valor, ¿no? Esa sería otra manera de hacerlo. Pero vamos a dejarlo así parametrizado. Entonces cuando yo lo ejecute, me va a mostrar directamente mi curva correspondiente, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi frontera eficiente, es esta curvita azul, son 50 puntos. Mi Global Minimum Variance Portfolio, mi MCR y mi Capital Market Line. Y aquí puedo variarle cosas de que, ¿sabes qué? Quiero que sean menos puntos. Voy a ponerle 20. Pues lo ejecutas y con 20, ¿no? Ahora son 20 puntos. De que no, yo no quiero que se vea el GMB. Pues le pongo aquí false. Y ya no se ve el GMB. De que no, pues tampoco quiero que se vea el Capital Market Line. Pues le pones aquí false también y ya no se va a ver. Pues aquí, nada más la frontera eficiente. Y con eso pueden ir jugando. Realmente, pues se pueden hacer varias cosas, como pueden ver. Pues ya dependerá de qué les esté pidiendo. Yo en particular, pues como ya está programado, pues les diría, pongan todo de una vez. No serviría mucho ponerlo así por partes. Y si quieren ver información, pues por ejemplo aquí, mostrar la información del MCR es otra función de ahí. Requiere la tasa libre de riesgo. Entonces, para esta tasa libre de riesgo nos da el portafolio MCR, tiene esta volatilidad, tiene este rendimiento, tiene esta volatilidad. Corroboramos que esto de aquí tenga sentido con lo que nos dice la gráfica. Si no, pues hay que ver por qué falló.
debería de coincidir, ¿no? Si está programado, debe coincidir. Entonces, dice que el MCR tiene un rendimiento del 67% y una volatilidad del 22%. Entonces, aquí está, MCR es este. Rendimiento del 67, sí tiene sentido, muy bien. Y volatilidad de 23, 22, 22.97, muy bien. Entonces, este punto efectivamente es coherente con esto de acá. Ese MSR, ¿cómo se construye? Pues ya sabemos que se tiene que construir con los tres activos que le dimos. ¿Cómo? Nos dice que para llegar a este rendimiento y volatilidad tenemos que usar de nuestro 100%, invertir un 59% en Apple, un 40% en Google y un 0% en Microsoft. O sea, ¿qué significa? Que Microsoft no lo vamos a utilizar. A pesar de que lo metimos en la ecuación, pues por las variables que hay, no se toca en el MCR. Entonces nuestro MCR está compuesto por esta ponderación de estos activos, tiene este rendimiento y tiene esta volatilidad. Y es coherente con lo de acá. Lo mismo podemos hacer con el GMB, con la función display GMB data. Ejecutamos, nos da 52 y 20. ¿Es coherente con lo de la gráfica? 52 de rendimiento, sí es coherente, y 20 de acá, 22, sí es coherente. Entonces está bien, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Pues nos dice que se obtiene invirtiendo un 59.4% de nuestro capital en Apple y un 40.54% de nuestro capital en Google. Entonces, así es como se obtiene el GMB. Y por último, si yo quiero ver los puntos de la Capital Market Line, si yo quiero ver serie de puntos de aquí, puedo usar la función display CML points, decirle cuántos puntos quiero graficar y me va a arrojar esto de acá. Entonces aquí me da para diferentes puntos, aquí está cuánto se va a invertir en la tasa libre de riesgo y cuánto se va a invertir en cada uno de los otros en activos, ¿no? Entonces aquí vamos viendo para esta combinación, para este punto de la Capital Market Line, tenemos esta volatilidad y este rendimiento, ¿no? Este primer punto, pues es el que corresponde a este de acá, ¿no? Sí, sería el 100% en el activo libre de riesgo, por eso está aquí, 100 en el activo libre de riesgo. Y estos de acá, pues va disminuyendo el activo libre de riesgo y va aumentando el capital, el MCR, ¿no? Y este de aquí debe ser el último, que debe de ser el de invertir todo mi dinero en el MCR, ¿no? Pues coincide con esto, ¿no? Punto 22 y 67, o sea, estos dos de acá. Si yo quiero ver más puntos, pues puede ser, no sé, 50. Pues puedo graficar y aquí ya sé que están la volatilidad y los rendimientos, ¿no? Si alguien me dice que, oye, quiero tener un portafolio que me dé, que me dé 20% de rendimiento, pues le sugieres a alguno que está acá, ¿no? O alguno de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues aquí dice, ¿no? Invertir esto en la tasa libre de riesgo, invertir esto en Apple, invertir esto en Google y esto en Microsoft. Bueno, en Microsoft nada. Entonces, así es como funciona esto de aquí. Eso es lo que tienen que hacer para poder hacer este análisis. Y de nuevo, cuando yo les pida información de algo de esto, nada más es usar la función correspondiente, que ya las tienen aquí, ya les mostré cómo usarlas. Y lo que tienen que checar es modificar estos datos. Si yo les pido de otras empresas, ¿a dónde van a ir? Modifiquen esto de acá. Si yo les pido otras fechas, ¿a dónde van a ir? A modificar esto de acá. Y lo demás es ejecutar literalmente lo mismo que ya está aquí. Entonces ustedes como tal, en lo único en lo que van a tener que modificar es esto. Y en lo demás prácticamente está casi listo. Entonces, ese sería nuestro laboratorio número 4. Con esto ya pueden analizar varias cosas, ya pueden obtener datos interesantes y pueden empezar a analizar cosas muy importantes a la hora de invertir.